igual que a nosotros, que estábamos viviendo en esa periferia de la Comuna 13, enviados por una ciudad que no recibió bien a nuestros ancestros, que venían del campo y que los mandó a vivir a una montaña donde no tenían ni servicios públicos, ni escuelas, ni transporte. Sí, total, fueron días, pues primero de mucho miedo, porque caían vecinos, amigos o conocidos, desaparecían gente, sonaban balas 10 horas seguidas. Me acuerdo una vez, estaban pues, en todo ese mierdero que había y pues mis papás dijeron, no, vámonos para Cartagena. Nosotros fuimos de Cartagena y cuando volvimos ya después de unos días de irnos, parce, una bala había atravesado la ventana de la sala, huevón. Entonces uno queda como con un rayo en el hijo de puta. Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente. Nos vemos cada martes con un nuevo capítulo. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Salud Mental Podcast, este espacio para hablar con los artistas y las artistas de la salud mental en el arte, que a veces eso se nos olvida un poquito. Lo hemos dicho comúnmente en varias ocasiones, como que se habla mucho de la salud mental, pero no se habla de la salud mental en los artistas como tal, y pues eso es importantísimo. Un nuevo día aquí en Agua Dulce Bar. Señor Nowak, Sebas, ¿cómo vamos? Hey, Diego, bien o qué parcero. Bueno, bien. Estamos por acá muy contentos. Siempre una introducción y es que acá le va a salir un QR donde pueden hacer donaciones, aportes, darnos la liga. Todo esto que ustedes ven tiene una gestión, tiene un camello y es un camello fuertecito. Entonces cualquier apoyo que nos den va a ser recibido con mucho, mucho amor. Bienvenido sea. Y bueno, parce, no, pues el invitado de hoy es un man, parce, de esos que creo que ha hecho muchos aportes en pro de la cultura, no solo del rap, del hip hop, sino de la ciudad, huevón. Y pues llevo muchos años como viendo su trabajo, muchos procesos que ha hecho y yo creo que hay cosas que él ha hecho que se presentan solas. Entonces, parce, no, muy contento. Acá tenemos a Jacob. Hey, gracias. ¿Qué va, Jacob? No, a dices, gracias por la invitación y bueno, muy parchados de estar acá en el podcast y en este espacio de Agua Dulce también tan poderoso y tan lleno de buena energía. Qué chimba. Jacob, yo quiero entrar en una pregunta inicial y es, parce, uno cuando se mete a trabajar como en lo cultural y más en la escena del hip hop, como apostarle y meterle como tanta fuerza, ¿eso de dónde nace? Pues ya, yo en el 96 conocí el rap por primera vez y hubo el acercamiento. Yo tenía 11 años, empecé a escuchar música. Por allá en el 99 empecé a hacer como los primeros renglones y rayones en un cuaderno a ritmo de rap. Pero el contexto personal que viví en la Comuna 13 empieza a padecer múltiples violencias, operaciones armadas, y en el marco de todo esto llega una ONG que se llama la YMCA en el mundo. Todos conocemos esa canción YMCA. Sí, claro. Ese movimiento significa Young Men Christian Association o la Asociación Cristiana de Jóvenes en Medellín, que aunque su nombre dice cristiana, no es una organización religiosa, sino que su principio es el amor al prójimo, que se supone es el principio que nos dejó Cristo en el mundo. Entonces, desde esa energía, esta ONG nos llama y nos convoca desde sus profesionales a los que ya estábamos haciendo rap, haciendo graffiti, breaking, a los que hacíamos hip hop, que estábamos en el hip hop, y empezamos pues a conocernos primero. Eso fue importantísimo, como a reconocer quiénes éramos, porque estábamos en ese lugar que nos unía, digamos, una comuna, pero que ni siquiera nos conocíamos muchos. Y empezamos a entender un contexto gracias a David Medina de FB7, al Mocho del Laberinto, a Julio de Atómicos. Empezamos a aprender mucho más del hip hop y su historia. Entonces, para resumir la pregunta es, hago parte, digamos, de este movimiento cultural y de esta intervención social, si se quiere,
gracias a que gestores y grandes líderes del hip hop de Medellín nos explicaron en un primer momento, más allá de la rima, más allá del spray, del graffiti, nos explicaron una historia, unos antecedentes, una explicación de toda esa memoria del hip hop, de su nacimiento, de su contrarrevolución, de toda la fuerza de contracultura, de cómo nace en el Bronx y si bien viene de Nueva York, pues empezamos a entender que era creada por migrantes latinos, migrantes afro, migrantes jamaiquinos, todo un conjunto de gente muy similar a nuestros barrios periféricos en Medellín, gente que llegó a Nueva York buscando un sueño y la ciudad los mandó a la periferia. Igual que a nosotros que estábamos viviendo en esa periferia de la Comuna 13, enviados por una ciudad que no recibió bien a nuestros ancestros que venían del campo y que los mandó a vivir a una montaña donde no tenían ni servicios públicos, ni escuelas, ni transporte. Y desde, digamos, esa realidad similar, pues entendimos que había una posibilidad de transformación, de lucha. Y yo personalmente, desde el 2002, ya hace 23 años, todo lo que hago, lo que enfoco, pues es a través del hip hop, pero sobre todo también con la posibilidad de que esta ciudad sea diferente, sea menos injusta, menos desigual, que alguien que llegue a esta ciudad encuentre una ciudad mucho más amorosa, mucho más amigable que la que encontraron nuestros ancestros. Parce, y te pregunto, ¿en qué momento decidiste meterte al hip hop? ¿Desde muy pequeñito o fue cuando ya estuviste más grande y dijiste qué chimba ese movimiento, qué chimba el rap? ¿O cómo fue la cosa ahí? Sí, yo conozco el rap por unos cassettes que llegaron dos parceros, dos hermanos. Ellos venían del municipio de Bello, de una de las cunas del rap en esta zona, que es ahí Goretti, Pacelli, Villas del Sol, San Martín. Ellos vivían al lado de la Sexta Encamista, del Santo, de la Clica. Vivían también crecieron con la Opaca Subsistencia, con todo este combo del Ecupi Clan, un combo muy grande que hubo en Bello por esa época, los 90. Y en el año 96 llegaron a mi barrio con unos cassettes, nos hicimos amigos ahí jugando los videojuegos en el barrio. Empecé a ir a la casa de ellos y empecé a escuchar rap. Y el Nomo, uno de los dos hermanos, me regaló un cassette de Public Enemy. Y era una música obviamente que yo no entendía, pero que me empezó a mover el inconsciente. Y empezó a hacerme mover la cabeza, el cuerpo, a hacerme sentir cosas que yo nunca había sentido. Ahí empecé a escuchar mucho rap, luego ya escuché rap. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? 11 años. Mi peque. Empecé a escuchar rap en español, primero de los puertorriqueños, luego España, e irónicamente, por último, escuché a Medellín. Después de escuchar la etnia también de Bogotá, Gotas de Rap, lo último que escuché, digamos, en esa lista fue Medellín. Escuché Rolas Plasco, pues en ese momento El Perro Demente, escuché a Tribomerta, bueno, y todo el combo de esos manes, La Clica también, Sexta Encamista. Y ya de ahí, 3 años después de escuchar mucho rap, empecé a escribir mis primeras canciones, como a aventurarme a sacar ideas y a ponerle ritmo al desahogo y a denunciar cosas. Eso te iba a preguntar, como a qué le escribías en ese instante, pues como que empezaste a escribirle a tal cosa. No, era muy intuitivo en ese momento porque no teníamos tanta connotación política ni social, pero pues vivíamos en un lugar aislado, excluido, entonces había algo de rabia ahí en muchos sentidos. Igual habíamos padecido pues mucha historia, entonces en primeros momentos hablábamos de historias del barrio, de gente que murió, o pues uno ahí decía cosas como gobierno, vamos a tumbarlo, hay que cambiar las cosas, la gente está excluida, hay hambre, hay desigualdad. Creo que siempre, desde mucho antes de ser conscientes de eso, sentíamos que igual es como el grito del barrio también, o sea, querer mejores cosas. Y por ahí van siempre las rimas acercándose a la posibilidad de sobre todo hacer mucha crítica en un primer momento, muy de la crítica, aún sin muchas propuestas, pues no teníamos, digamos, un pensamiento
llevado pues como a esa posibilidad, pero sí como de denunciar. Yo quiero hilar pues como algo y es toda esa historia con la que llegas, digamos la conexión también con Laberinto, pues con el Mocho, con Medina, con todos estos referentes de la escena, con esta organización con la que comenzaron muchos jóvenes a vivir pues como el rap y a conocerlo más. Había un contexto muy heavy en la Comuna 13 en ese momento. Sí. Y digamos que de esa parte contestataria, y también lo hablabas ahorita, de esa periferia, del sufrimiento de los ancestros, llegando a habitar esta ciudad, ¿cómo fue vivir esa Comuna 13 en ese momento? Un pelado que tiene, digamos, una conexión muy del cuerpo con el arte, pero que hay un montón de factores afuera que están vulnerando también como no solo esa relación con el arte, sino también como la comunidad entera. Sí, total, fueron días, pues primero de mucho miedo, porque caían vecinos, amigos o conocidos, desaparecían gente, sonaban balas 10 horas seguidas. Yo, para el momento que se agudiza el conflicto y las operaciones militares, porque fueron una seguidilla de varias operaciones, yo en el 2002 ya estaba en la universidad, estudiaba bibliotecología en la Universidad de Antioquia, y fueron días donde muchos días tuve que perder clases por no poder salir del barrio. Otros días me tocó quedarme en la sede de la ACJ por no poder subir hasta la periferia de San Javier. Entonces fueron días pues muy extraños que hoy yo recuerdo con mucho temor. Siento que hay mucho trauma de haber visto también cosas que uno no quiso haber vivido, no desea que nadie haya vivido tampoco. Pero también siento que fue un momento para forjar un carácter que hoy nos permite saber a qué decirle no. Esa memoria que la mantenemos viva en la 13 a través del hip hop y a través del graffiti y a través de todo lo que hacemos de la escuela, nos permite sobre todo construir un futuro distinto. Entonces, haber vivido ese momento y tener esa memoria viva es lo importante, porque a muchos quisieran decir siempre, y lo dicen muchas personas, no, pero no podemos recordar siempre Orión o Mariscal o las operaciones, y eso está muy lejos de ser cierto, porque tenemos que recordarla, sobre todo claro. porque eso garantiza o es una de las acciones que debe garantizar que no se repita. Totalmente. Ni en la 13 ni en otro lugar. Entonces, haber vivido esos momentos pues hoy nos hace tener un carácter, también una posibilidad de pararnos en la raya para decir no, para entender por qué eso no puede pasar de nuevo, ni en la 8, ni en la 13, ni en la 5, ni en ningún lugar de esta ciudad. Entonces, desde esa energía, yo creo que haber vivido, si queremos decirlo, padecido esta situación, nos hizo más fuertes, nos hizo más conscientes, y personalmente siento que fue un desafortunado aprendizaje, pero que yo creo que supimos llevar y cargar o tener más bien esa memoria para posibilitar crear un futuro distinto. Sí, total, parce. Yo quiero ir un poco más a la figura tuya y a tu persona, como en la cotidianidad. ¿Quiénes son tu círculo cercano? Digamos, cómo se afrontan las crisis a nivel personal. ¿Qué herramientas tienes para darle como trámite a las emociones? ¿Qué has encontrado pues como en este proceso ya vital? Sí, pues lo primero es el hip hop, sin duda. Sobre todo el rap me ha permitido pues escribir, rapear, gritar, llorar, hacer memoria, construir futuro e idear, sobre todo, que también yo creo que el futuro, esa utopía que al final es una promesa,
y hacerse esa promesa a uno todos los días permite volverse a levantar. Entonces, mi círculo cercano, pues lo primero es mi familia. Hoy yo vivo con mi hijo mayor, con mi esposa y nuestro hijo de 13 años. Y además tengo una perrita que está conmigo hace año y medio que me ha cambiado la vida también. Laika es parte fundamental hoy de mi calma, de la posibilidad pues de sentir un amor también diferente que yo nunca había sentido, de estar ahí. Creo que los animales hacen un acompañamiento que los humanos muchas veces con tantas palabras y abrazos y cosas no llegan a ese top, a ese nivel. Y pues un refugio muy importante para mí, yo lo llamo casi siempre así, el refugio, es Casa Colacho, que es el lugar donde habitan mis sueños, mis posibilidades y mi proyecto de vida, que está desde la música hasta la gestión cultural, por supuesto, hasta lo empresarial. Estar bien económicamente es algo que la gente debería pues, de perseguir más, de entender más. Cuando hablamos de salud mental, también tenemos que hablar de salud en el bolsillo, en la economía. Total. Y eso influye demasiado. Y Casa Colacho es una empresa que le da empleo a 25 personas, artistas, la mayoría de ellos y ellas. Y desde esa energía yo creo que también eso es una parte, con lo que preguntabas, fundamental de mi tranquilidad, poder también tener a un combo de gente que gracias al proyecto que he creado, que lidero, que coordino, hoy tienen un sustento, hoy tienen una posibilidad de vivir también de lo que les gusta, de lo que saben hacer, y eso a mí también me llena de mucha tranquilidad. Qué chimba. A mí me toca mucho lo que estabas hablando ahorita de la 13, porque aunque nosotros, mi hermano, mi hermana y mi papá y yo que vivíamos acá, no estuvimos en la 13 como tal, pero sí estábamos en un barrio vecino. Y nos tocaron todas esas plomaceras, weón. Eso eran días enteros de dele y dele y dele. No imagino lo que habrás vivido, weón. O sea, la gente que estuvo allá debió haber sido difícil, debió haber sido muy fuerte todo ese proceso, toda esa guerra que se vivió en ese entonces. Me acuerdo una vez, estaban pues, en todo ese mierdero que había, y pues mis papás dijeron, no, vámonos para Medellín, para Cartagena. Nosotros fuimos de Cartagena. Y cuando volvimos ya después de unos días de irnos, parce, una bala había atravesado la ventana de la sala, huevón. Entonces uno queda como con un rayo en el hijo de puta, porque es como que, parce, aunque no esté metido allá en todo el barrio, somos vecinos y nos está tocando toda esta violencia, y había que hacer consciente de todo lo que estaba pasando. Era como algo así como que, ay, sí, eso es mentira, eso no me toca a mí. No, Eso es... y no es un acto, digamos, así vos quisieras sentir que no te toca, te toca. O sea, es que no es algo que a veces invisibilizamos mucho a las comunidades. Totalmente. Y a la periferia, pero entonces cuando ya vemos que fallece por eso lo que hablas vos de la memoria me parece tan importante, es que hay que seguir narrándolo y obviamente llenar de vida la 13 y toda la transformación que viene teniendo es muy bacano y es muy bonito. Pero creo que la clave desde el acto de resistencia que tiene el hip hop también es no olvidar. Sí. Y es que a través de los muros, del graffiti, de las letras, de los libros, porque también hay libros que se han escrito sobre lo sucedido, me parece que es demasiado ganador. Es realmente mostrarle a esta ciudad lo que viene pasando con la escombrera, las madres, las camisetas. Yo veía en estos días estuve también en este evento de Confiar, el Bazar de la Confianza, y era todo, había un stand de las cuchas tenían razón y vendían las camisetas, Sí. y las cuchas estaban ahí, Las Tote. parce. Entonces me parece que esas son las formas y el arte tiene eso. Sí, claro, totalmente. Jake, a ver, una pregunta por acá que por lo general hacemos, y es de pronto un momento donde vos hayas dicho, parce, estoy haciendo las cosas, esto va por buen camino, la estamos logrando, la estamos rompiendo, esto es lo que hay que seguir haciendo, esto me llena como persona, me llena artísticamente, personalmente. Un momento así bien top que vos recordés, o varios, no sé.
Pues hay muchas cosas. Lo que pasa es que eso se mide por escala, ¿sí o no? Pues como hay momentos donde a uno lo llaman, no sé, para un concierto importante. Recuerdo por allá en 2013 que nos dijeron, hey, queremos que le abran a Rubén Blades en el estadio. Fue A casi nadie. Sí, entonces era A ese como, bobo. sí, como por ese lado. Ese mismo 2013 fue un año muy especial porque hicimos la primera gira del grupo S15, que es mi banda internacional, y pudimos ir a Marruecos, a España, poder tocar en varias ciudades de Europa y de África. Entonces, digamos que esos momentos son muy poderosos en términos de, como de también del ego, un poco del reconocimiento. Pero ya hay momentos más íntimos, Más personales. más personales, donde, no sé, estás sentado en Agua Dulce y llega alguien y, ay, parce, este es Jacob de la 13. Sí, al final es un reconocimiento distinto porque pues no es como el autógrafo, esa vaina, sino o como qué chimba lo que hace este man, lo que están haciendo allá. Reconocimiento a la labor que haces. Exacto, entonces es como un asunto que ya no va por el lado del ego, sino como por una conexión más de un reconocimiento más vital, más de si ha valido la pena, y sobre todo cuando son niños y niñas, es muy brutal cuando te dicen profe, pero que no estamos en el contexto del salón o de la clase o del taller, sino que no sé, vas por la calle y el niño señala a la mamá y dice, mira, ahí va mi profe de rap. Ahí Qué va. chimba. Ese espacio, digamos, conectado ha sido brutal. Y yo también tengo que decir algo, porque un momento cuando uno dice estamos haciendo las cosas bien es también cuando puedes comprar algo con lo que haces. O sea, Sí. con comprarte, voy a decir yo, un carro, dar un viaje a la familia o mercar o salir a comer un sábado con la familia y poder decir, hágale, relax que yo pago porque esta semana, pues ese mes estuvo bien con lo que hago y con lo que seguramente en muchos momentos mucha gente dijo, este es el vago del barrio, ¿sí o no? Que eso también nos pasó, nos Claro. pasa a muchos artistas y sobre todo en el rap, a los grafiteros también les pasa mucho, y hoy vemos como todo este movimiento hip hop, especialmente el graffiti y el rap, digo, aunque pues también el breaking y el DJ hace que muchos parceros y parceras de esta ciudad eh, puedan hoy vivir de esto, lograr esa pregunta que hacías como, ¿cuándo cree uno que la ha logrado? No sé, ver hoy a Luma, a Celestia, dos bailarinas de Medellín que viajan a Rusia, a Europa, a muchos lugares, o ver pues parceros grafiteros que uno los veía pintando por ahí con vinilo, con un aerosol que sobraba, y ya hoy pintando fachadas de edificios y cobrando bien y con un buen portafolio, y grandes empresas solicitando sus servicios. Eso me parece a mí muy brutal. Yo tuve la experiencia de ver hace 15, pues los he visto en varios escenarios, pero hubo uno que a mí me movió mucho porque fue muy brutal todo lo que pasó y fue en La Quintana cuando los aldeanos. Uy, sí, Uy, 2010, ese concierto fue una locura. muy Y, brutal. y recuerdo mucho una frase que creo que es la canción potente que tienen ustedes y es Aquí sí hay amor. Y ustedes tenían las camisetas y no sé si nos quisieras como contar un poquito de esa canción y de todo lo que pasó con esa frase. Claro, no, esa canción es hoy nuestro himno, y es la canción que más suena y que le gusta a los niños, las niñas, a las abuelas y pues también a los rappers, que eso también es muy brutal, pues porque obviamente uno pues quiere que los rappers también lo escuchen. Yo creo que uno agradece mucho cuando otro artista lo escuche, sobre todo si es del rap, pero también es muy emocionante ver a las abuelas cantar. Y con esa canción nace en el 2010. En el año anterior habían matado a Colacho, nuestro parcero. Ese año 2010 mataron a Andrés Medina de Zombatá y mataron a Chelo de Escalones. Chelo. Y en esos días de muerte llegaban decenas de periodistas
a entrevistas, que qué pasó, que cómo se sienten. Y uno decía, pues, como que no es el momento, pero pues uno entendía que había que comunicar. Ese mismo año, 2010, hicimos 2 conciertos muy importantes. El 21 de septiembre hicimos el Día de Paz, donde invitamos a Juanes, Doctor Crápula, Nepente, César López, un combo gigante que llegó a la cancha del Salado. Y unos días después, en esa misma época, pues a propósito del concierto que contás, ese concierto fue una semana después de Revolución Sin Muertos, 2010, donde trajimos a los aldeanos y después hicimos el convenio ahí también con Hip 6 para que estuvieran allá. Y para ese concierto del 2010, yo fui muy juicioso siempre de decir, como guardar los contactos de los periodistas, e invitamos, yo creo que más de 100 periodistas a que fueran a cubrir este evento que ya no era de muerte, que era de vida, que era lleno de arte, de cultura, de graffiti, de rap, de breakdance. Más de 30,000 personas en los 2 días llegaron a la cancha del Salado. Solo fue un medio de comunicación y fue de Castilla, un medio comunitario, el parcero Juan Aristizábal. De resto nadie fue, ni Teleantioquia, ni Telemedellín, ni la agencia F, ni El Espectador. A todos los invité. Y en esa frustración de esos días empezamos a entender y a doler también que la mayoría de noticias que salían era solo del dolor. Y solo comunicábamos la sangre, la muerte, la tristeza. Y yo entendía que eso había que hacerlo. Me parecía que también estaba bien, pero también sentía que le estábamos dando más espacio en las pantallas, en los periódicos, en la radio, a la muerte, claro, y no total. A la vida. Entonces, la 13, el titular era la 13, raperos muertos, la 13, dolor, ¿cierto? 8 años después de Orión, la 13 sigue caliente, todo eso. Y a los parches que eran muy buenos, muy grandes, muy poderosos, no llegaban. Entonces así nace esa canción. Esa canción realmente es una crónica de la 13 que quiere gritar y decir y que te invita a corear, a decir aquí sí hay amor, en la 13, en Medallo, en la Quintana, en el 12 de octubre, en el Poblado, en el centro especialmente, además, la comuna de todos. Entonces poder decir aquí sí hay amor es una posibilidad de también hacer una contracultura, una contracomunicación a lo hegemónico y a esa hegemonía que siempre es sensacionalista y que a veces nos agobia, porque muchas veces nosotros sentimos que todo está tan mal y al final, parce, yo creo que sí hay mucho en toda esa presión que sentimos, en toda esa enfermedad que sentimos a veces de sensación. Es mucho lo que pasa con estas redes sociales, con lo que vemos en las noticias, porque hay cosas que están bien y no contarlas también me parece que es demasiado. Creo que debería ser un delito incluso que sobre todo los medios de comunicación masivos no tengan mayor parcialidad. Total. Pues como mayor imparcialidad, perdón, con la información que cuentan y poder hablar de la 13, pues cuando haya algo difícil, pues contarlo, pero cuando haya algo poderoso también. Y así mismo en la ciudad. Entonces por eso decidimos crear esta crónica que se llama Aquí sí hay amor. Esto es un título, una posibilidad, pero que posteriormente hoy, ya 15 años que sacamos esa canción, es un grito de batalla, una posibilidad de llenarnos como antes de salir y poder decir de dónde vienen, de dónde está el amor, de dónde está la energía, donde los niños juegan la lleva, donde los niños juegan escondidijo, donde hay grafiteros, donde hay del barrio, de allá arriba, de esa gente excluida, empobrecida, violentada, porque pues nosotros no somos ni violentos ni pobres, siempre hemos sido empobrecidos y hemos demostrado a través de grafitura, a través de empresas como Casa Colacho, que sabemos manejar dinero, generar recursos, solo que necesitamos espacios obviamente, claro, para hacerlo. Sí, totalmente. No, parce, es que, y tenés toda la razón, porque es que
no, por no decir todos, pero la gran mayoría de medios de comunicación en este país son amarillistas, les gusta el chisme, les gusta como todo como resaltar lo más malo El que esté morbo. pasando, sí, el morbo, es una vuelta muy heavy. Yo quisiera saber, Jacob, ¿qué viene para vos? ¿En qué estás pensando? ¿En qué proyectos estás a mediano, largo y hasta corto plazo? ¿Qué se viene ahí para vos y para toda esta cultura y todo ese movimiento que estás generando? Yo creo que pues la palabra es aprender, seguir aprendiendo más bien, más que aprender es seguir aprendiendo para profesionalizarnos. Yo creo que eh, todo lo que hemos hecho ha sido con mucha empiria y autodidactas y yo creo que tanto mi círculo, todo el parche que está ahí, como yo mismo tenemos que profesionalizarnos y no hablo solo de la universidad, que seguramente algo tendrá que pasar con esas cosas, pero hablo también de mejorar los procesos, de mejorar las grabaciones, de tener mejores espacios para ensayo, de hacer mejores metodologías, mejores talleres, de manejar mejor nuestras redes, de ofrecer mejor nuestros servicios y productos, de tener la posibilidad de hacer mejor música, más música también. Bueno, de aprender de tantas cosas que hay que aprender, sobre todo para hacerlo mucho más exponencial. Y cuando digo, pues no es solo que sea para más gente, sino exponencial también en el sentido en generar procesos para que si hoy hacemos una canción en un mes, pues mañana podamos hacer tres, que hayan otros pelados que aprendan de ese proceso y ya mañana cuando ellos vayan a sacar un disco, vayan a sacar una canción o vayan a hacer un graffiti, pues no tengan que vivir el mismo proceso que nosotros vivimos y poder dejar esa capacidad instalada también. Qué chimba. Bueno, para recordar aquí que el QR ha estado saliendo aquí en el capítulo, no olviden también suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Spotify, en Instagram también, compartan, comenten, dejen like, todo eso nos sirve para seguir creciendo y para llegarle a muchísimas más personas, más gente que de pronto necesiten escuchar estas historias como la de hoy que nos trae Jacob. Es súper interesante, súper importante que hagan ese trabajo, ¿sí? O que dejar like, de comentar, compartir con las tías, con las abuelitas, con quien sea, para que la gente escuche estas historias que tenemos en Salud Mental. Oíste, esta sí es de morbo y chisme, pero esta sí Oiga, es- el propio noticiero no, chismoso. total. Pero es que has hablado de un montón de figuras muy tesas de la música, Juanes, Rubén, César López, pues Crápula, en el rap, Los Aldeanos, Cancerbero, también lo tuvieron ustedes. Eh, Chisme, ¿cuál es el contacto más top que vos tenés en tu celular? Que vos digas, ay, güey, este es. No sé. ¿Cuál será el contacto más? Contacto y en farándula. No, el alcalde será. Sí, sí. Sí, y Ay, como ese que sí ya- es más farándula. sí, no, el alcalde, la ministra de Cultura, pues digamos desde la política. Sí. Pero así creo que pues de los que yo más admiro hay dos parceros que admiro mucho y que me caen muy bien y con los que a veces hablo. Santiago Alarcón, que es actor. Sí, claro. El man es Germán, diría uno. Con Oye, ya ve. Santiago, sí, conversamos a veces pues por Instagram, por WhatsApp. Ah, bacán. Y hay un parcero que ya ahora, digamos, no es tan famoso, pero lo ha sido muchas veces, Julián Díaz, actor. Él es, bueno, de muchas películas. También estuvo en la serie de Narcos. Y Julián es también un parcero de la vida, un parcero con el que he viajado por muchos lugares cuando hice teatro. Y bueno, creo que esos podrían ser quizá los de los más famosos Sí, y hay que reconocidos. invitar a la Bueno, Arcona también que venga. Adriana Lucía, la Ah, cantante. Ay, Adriana, hermosa. Cantante muy comprometida también Totalmente. políticamente y con una voz increíble también. Sí. Con ella, no sé, se me escapa, nunca había puesto a pensar quién No, más. brutal. Necesitamos desde el de Petro. Pues. Oye, ve, yo también quería, no sé si en tu casa te pasa, cuando en esos momentos de paz, pero
¿Vos te has dado cuenta de el impacto y el que has tenido para muchas vidas no solo en la 13, sino digamos dentro de la ciudad, como la manera de impactar, sea directa o indirectamente, la vida de muchas personas? Pues yo trato de no echar mucho cabeza y seguir camellando, pero sí pasan momentos. Ahorita pues lo hablábamos de gente que lo reconoce a uno, pero también sobre todo cuando parceros del mismo medio, incluso gente que uno admira mucho, que ha admirado mucho, te llama para solicitarte un consejo o para pedirte un favor y uno dice, uy, qué chimba tener esa posibilidad y obviamente de poder hacerlo, además de ayudar, de acompañar, de prestar casacolacho para un evento, para un ensayo, pues para una reunión. Esa parte me parece poderosa y sobre todo no solo a unas personas, sino a movimientos. Yo creo que además no solo lo que he hecho yo, sino lo que hemos hecho con Casacolacho, creo que si yo lo miro también desde afuera, es muy inspirador en términos de hoy, y no solo para Medellín, sino porque nos ha pasado en otros lugares. Hace muy poco, el 5 de agosto, tuvimos una cumbre nacional de hip hop en Casacolacho y llegaron organizaciones de más de 20 ciudades, pues de 20 lugares del país y más las que estuvieron de acá de la ciudad. En total éramos alrededor de 60 personas del hip hop, líderes, lideresas del hip hop y en general convenían que Casacolacho es un lugar único en Colombia en términos de, pues también de ser de la 13, pero también del espacio físico para el hip hop, una sala de eventos, una tienda de hip hop, una galería, todo el tema de turismo comunitario y cultural a través del hip hop, un estudio de grabación, una productora audiovisual, una escuela de hip hop, un café, que también es importantísimo el tema de emprendimiento, es una casa que además tiene sostenibilidad en términos de que toda la energía solar está en la casa y tenemos 21 paneles solares y la casa produce su propia energía. Entonces, desde unas concepciones y además, pues sumado a que somos en total hoy 25 artistas, hombres y mujeres, que estamos en Casacolacho viviendo del arte, con el arte, transformando sobre todo además desde el hip hop. Entonces, creo que no solo de manera personal, sino que lo he visto como en la posibilidad de que muchos dicen, uy, qué poderoso una Casacolacho en Bogotá, en Cartagena, en Pasto, en Ipiales. Entonces eso también llena de mucha pues alegría y también de muchos retos, porque cuando llegan los días difíciles uno dice, uy, esta gente que me dijo que admiraba mucho esto, les va a tocar pasar por esta mierda que estamos pasando. También eso da, pues no todo es tan color de rosa, Claro. ¿cierto? Pues lo que se muestra, uno dice en las redes, usted muestra lo bonito, las foticos, todo, pero el reto Proceso, siempre, claro. el proceso es como cuando uno hace una canción, la gente ve la canción ya terminada y chimba, pero todo el proceso creativo, los tachones, los No, errores. grabar, ir a pagar y Todo, claro. no tener para masterizar, hacer el videoclip y a veces después de grabar decir no me gustó esto o eso ya es... Sí, claro, es una vuelta, es difícil. Jacob, yo, pues como para ir también como, bueno, sigue la pregunta, esta famosa pregunta del director, de Sergio. Muy bien. Entonces, esperemos a ver qué nos trae este muchacho. Desde por allá. Jacob, hola, un saludo para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a todas las personas que nos ven, que nos acompañan como siempre. Bueno, me surge un asunto muy interesante y es alrededor de, bueno, varias cosas, ¿cierto? Porque en todo lo que nos has mencionado me queda mucho como tres temas supremamente importantes, que son el arte, la política y la muerte, ¿cierto? Y cómo hacer para que dentro de tu proceso, el proceso de Jacob como tal, el tuyo personal como artista, estas tres cosas no se mezclen y al final te pierdas tú como artista que eres, ¿cierto? No sé si ha sido fácil o si lo has llegado a pensar. En un asunto más de eso mismo, o sea, de permitirte ser tú dentro de todo el proceso artístico, político y todo lo que ha acarreado en el tema y en el hilo de la muerte de lo que has vivido en tu proceso personal. No, Sergio, gracias por la pregunta. Pues yo
yo me lo pregunto creo que todos los días, sobre todo si, por ejemplo, con lo político, si decir o no cosas, si pronunciarse o no, sobre todo cuando hay tanta desinformación, pues tanta desidia, tanta maldad también incluso y como tanto embrutecimiento colectivo y pues al final uno tiene una posición y un pensamiento crítico frente a muchas cosas. Entonces, si hay una pregunta como de si mezclar, pues porque al final cuando se mezcla uno, pues se mezcla casacolacho y es el trabajo de mucha gente, no solo el de uno. Entonces, todos los días me lo estoy preguntando y la respuesta casi siempre es sí, hay que decir, porque además eso es el hip hop, eso soy yo. Entonces, cuando me preguntabas por cómo me siento yo y no me pierdo, pues precisamente siento que me pierdo más cuando no opino, cuando no hablo, cuando no digo, y porque muchas veces lo he hecho, muchas veces tanto en espacios públicos como en reflexiones privadas, me he contenido, de decir, no voy a publicar esto en redes o en espacios de conversación públicas. Alguien está diciendo algo con lo que estoy absolutamente en desacuerdo y digo, no voy a decirlo acá porque de pronto a veces pienso, voy a generar acá conflicto, voy a herir susceptibilidades o voy a patear el porta, como decimos también a veces, y eso también, a veces hay un pensamiento ahí, vuelvo a repetir, pensamiento también desde lo estratégico, desde entender que no soy yo solo, que también es mi familia, las personas que trabajan conmigo. Y con la muerte es un tema que quizás es el tema más difícil para mí de todos. Tanto porque la he sentido muy cerca, he despedido a personas demasiado cercanas para mí, que he amado mucho y que sigo amando hoy, a pesar de la ausencia física. Pero lo que más temo yo es el momento que voy a vivir, que será mi momento, y la mayoría de veces trato de ni siquiera pensarlo, porque en momentos de angustia, de ansiedad, de soledad incluso, he sentido ataques de pánico solo de pensar que será mañana o será en 10 años, pero que va a ser. Y eso es obviamente inevitable. Entonces, al ser tan inevitable, también me da mucha angustia, pues, porque no hay ninguna posibilidad de escapar. Y eso pues, lo he tratado de llevar en muchas formas y sobre todo en poder, creo que la mayor lucha contra la muerte es vivir cada día y estar ahí. Y pues el arte en cuanto a la muerte y sobre todo la política, yo soy de los que creo que pues el arte es político, si no es arte también, porque lo otro ya es decoración o sí, sobre todo siento yo eso y esa es mi posición frente al arte y la vida y el mundo. Y si el arte, si la canción no dice algo, si el mural o la pintura no dice algo, son meramente entretenimiento y no está mal, también está bien entretenerse y es bueno ver una obra bonita y porque la belleza existe, que también es otra discusión que será para otro momento. Decir que todo es bello depende de los ojos, no, hay matemática, hay geometría y la belleza existe y hay artistas buenos y hay artistas malos, hay raperos sin métrica, sin flow y eso es verdad. Sí, o sea, claro, eso es, y hay grafiteros que no grafitean y eso también es verdad, pero entonces ver una buena obra, pero a veces no dice nada, está bien, pero para mi modo de ver que sea arte, debe de decirnos algo y ya la conversación con la muerte será para después de ella, creo yo. Ok. No, parce. Yo creo que recordando nuevamente el QR, recordando nuevamente que se suscriban, que también sigan a Jacob en todas sus redes sociales, señor Nowak, a Dieces. Ahí estamos en todas las redes sociales para que nos sigan. Suscríbanse al canal de YouTube, de Spotify, de Salud Mental. Y los capítulos los subimos al canal de Autor Anónimo. Ahí están todos para que también vayan y se suscriban a ese maravilloso canal. Jacob, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, niños y niñas que
están metidos en este cuento, que vos los ves que van allá a la 13 y les gusta todo este flow y todo este movimiento que han generado? ¿Qué consejo les das a los que también quieren seguir esos pasos? Bueno, lo primero es que esto no es de niños y de jóvenes, ese es el primer consejo. Que hacer arte, la sociedad debería eliminar ese tema de hacer graffiti o pintar o bailar. ¿Es para el tiempo libre o es para los jóvenes o es para los niños? Yo creo que el primer consejo es que si lo apasiona lo haga para siempre y que sea testarudo, testaruda y que se meta a tomar sus fotos, a pintar o a lo que quiera hacer para siempre, o sea, hasta que le salga la barba, hasta que salgan todas las canas y que luche también por defender ese derecho de volver su hobby, si quiere en un momento, volverlo su estilo de vida, su forma de vivir, de relacionarse con la economía, con las personas, consigo mismo. Ese yo creo que sería la posibilidad de decirle a alguien algo, es sea lo que sea que le guste en la infancia, en la adolescencia, apasionese ahí y pues obviamente lea el contexto y tampoco sea un testarudo, pero si eso de verdad lo apasiona, pues obviamente métale disciplina, métale cosas, pero sobre todo no se deje meter en la cabeza como pues usted va a hacer esto y por ahora que está joven lo vamos a dejar hacer esto, no es como la posibilidad de que eso se vuelva un estilo de vida. No, perfecto, parce. Yo creo que vamos finalizando también como este espacio y me gustaría ya pues como más a nivel personal, ¿qué te deja este espacio, esta conversación? No, primero mucho agradecimiento como de invitarme, parce, como de estar acá, por poder conversar siempre. Además de una de las cosas que más me gusta a mí en la vida, poder charlar, pues la palabra es con lo que yo me gano la vida, tanto rapeada como en estos espacios, como exposiciones y tener la posibilidad además de hablar de temas más allá de cuántos niños van a la escuela, el informe o además de pues cuál es la canción que sigue, sino poder hablar de las cosas que están adentro, que uno siente. Entonces, muchas gracias, parce, por este espacio, por la conexión y lo que me deja esto es agradecimiento y creo que sobre todo una posibilidad de que esto siga pasando muchas veces. No, muchas gracias de verdad. Si de pronto querés hablar de algo que pronto de nos va ahí en el medio de la charla, dale con toda confianza. Si querés dejar un mensaje a alguien también de una, para ir también cerrando este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por hablarnos de tu historia, que creo que es bastante importante hablar de lo que pasó en la 13, de lo que pasó en la ciudad en esa época tan violenta, tan dura, tan difícil y que, como decías, hay mucha gente que lo quiere tapar, mucha gente como que no hablemos de eso, marica, hay que hacerlo porque lo que vos decís es para no volverlo a vivir. Si se quiere esconder, simplemente los muchachos que vienen más adelante no van a saber qué pasó en la 13 y van a decir, no, eso no pasó nada, sabiendo que es una historia, marica, que es real, que fue muy difícil, que es muy dura. Entonces, de verdad que muchas gracias. Si querés decir algo, dale con confianza, que sea el espacio para ustedes, para que puedan hablar lo que quieran, para que estén en confianza. No, gracias, Diez, parce. No, lo último es, como si hay más conversas pendientes para los que escuchan, para los que nos están viendo, es que caigan al parche, que caigan a la 13, a Casa Colacho, que es ahí una cuadra al frente de la estación San Javier del metro. Allá hay cafecito, allá hay un parche para ser bienvenido, para aprender, para desaprender también. Un parche que da la bienvenida y que donde el hip hop habita esta casa, una casa antigua además, una casa que es del año 53, una de las primeras casas de San Javier. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas a ese lugar y a ese espacio. Ya saben, la 13 es una chimba en general, ir a hacer el recorrido es muy bonito. Siempre recordar que, digamos, es un recorrido muy, desde el graffiti muy marcado, pero que tiene toda esa esencia del hip hop.
Y creo que algo clave para el desarrollo de la 13 ha sido Casacolacho. Y Gracias, de verdad, parce. parce, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos parchar por allá ahí tomando el cafecito y chismosear allá en Casacolacho. Hola, bienvenidos. Yo voy seguido porque Sergio vive allá en San Javier. Él vive ahí bueno, todo en la bien. entrada de San Javier. Entonces yo voy seguido a San Javier. Hay que caer allá a Casacolacho a Por allá parchar tienen un que ir a rato. parchar. Claro que Bienvenido sí. ahí todo el parche. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, no, esto fue Salud Mental Podcast. Jacob, muchas gracias, parcero. Gracias, parce. Muchas gracias, de verdad. Ustedes en casa, recuerden que estamos aquí cada 8 días, todos los martes, en YouTube y Spotify a las 8 p.m. Un capítulo nuevo con artistas súper calidosos y súper calidosas que nos acompañan, nos cuentan sus historias. Recuerden que los capítulos los estamos grabando en Agua Dulce Bar, en el Parque El Periodista. Como hemos dicho, habitemos más el centro también, que tiene unos espacios muy bacanos, como es Agua Dulce, aquí en todo el Parque El Periodista. Cada invitado que viene siempre nos dice, padre, qué lugar tan bonito, Oh, weón. muy brutal. Muy bonito, como no es más conocido, como la gente no viene a visitarlo más seguido. Entonces ya saben, estamos por acá y nos vemos dentro de 8 días. Eso es. Chao. Chao. Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente. Nos vemos todos los martes con un nuevo capítulo.